Buenas noches, vamos a empezar a esta hora nuestro discipulado del día de hoy, donde empezamos un nuevo tema. Ya es el último de todas estas doctrinas básicas fundamentales que todo creyente, todo el que se llama cristiano, tenemos en común. Quizá algunas pequeñas variaciones entre denominaciones en general, pero todos bajo unos mismos principios, que eso nos hace un cuerpo en Cristo. Si alguien no compartiera esto, pues no podría ser parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar este último módulo, que son los acontecimientos futuros, o mejor conocido como escatología. Así que vamos a orar primeramente y vamos a empezar. Bendito Dios y Padre Celestial, damos gracias por este momento, por este tiempo en el cual podemos estar reunidos en tu nombre con un solo propósito de conocer más de ti. Padre, en esta hora te rogamos que un espíritu de revelación y de entendimiento venga sobre nosotros. Espíritu de conocimiento y de ciencia sea sobre nosotros. Espíritu Santo, revélanos a Jesús. Revélanos y haznos entender y comprender esta enseñanza, Señor. Te ruego, Padre Santo, que me des las palabras entendibles, las palabras sabias, para que pueda ser entendido y comprendido todo lo que se dé en este día, en esta hora. Espíritu Santo, muéstrate y trae un espíritu de revelación sobre nosotros, en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar con este tema. Espero ser lo más claro posible, porque esto de la escatología viene a veces a ser un tanto complicado de entender y quizás sea de igual manera complicado expresarlo, enseñarlo, por lo cual espero ser muy claro en los conceptos. Y bueno, si hubiera alguna duda, me gustaría que me lo mandaran por ahí en un mensaje aparte y lo comentamos, ¿no? Pero bueno, esperemos que no sea el caso y que todo sea claro. Jesús regresa por segunda vez y establece su reino perfecto y salva totalmente la creación del pecado y de la muerte. Eso es lo que habla de escatología. Todos anhelamos y esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero todos esos eventos que van a venir con esa venida, no solamente su venida y ya, no. Hay toda una serie de acontecimientos bíblicos revelados que van a dar cumplimiento a eso. Y ahora, no todo termina con la venida del Señor Jesús. Después de la venida del Señor Jesús todavía hay algunas acciones, situaciones, eventos que tienen que ocurrir para que entonces lleguemos a esa eternidad gloriosa con Él. Viene un cielo nuevo, una nueva tierra, su reino establecido, la nueva Jerusalén, toda esa parte. Entonces, cuando hablamos de la escatología o los últimos acontecimientos o los acontecimientos futuros, no hablamos de un solo evento, sino la consecuencia de varios eventos que desencadenan esta escatología, ¿no? Este final de los tiempos, hablando de eternalmente. La escatología viene del griego eschatos, que es último, y logos, estudio. Es la rama de la teología sistemática que estudia las realidades últimas del plan redentor del Padre. El plan redentor no es eterno en cuanto a la oportunidad de arrepentimiento para los seres humanos. Es un evento que es finito, esto es que tiene un término. El plan de redentor viene desde la eternidad, pero finalmente en un momento se tiene que consumar, completar y tener un fin. Y entonces incluye todos los eventos finales de la historia de la consumación del propósito divino en la eternidad. Termina el plan divino para entrar a una etapa eterna para nosotros, pero este plan de redención tiene un fin.
y un fin no de objetivo, sino un fin de término. Tarde o temprano el plan de redención se va a cumplir y va a acabar ese periodo de gracia. No se limita únicamente al futuro, sino abarca la consumación histórica. Esto es, toda esa historia terrenal que ha existido va a llegar a un fin. El destino final del ser humano. Y aquí es donde muchos entran en nervios, ¿no? ¿Qué pasará conmigo en el futuro? ¿Habrá vida después de la muerte? ¿Dormiré, viviré, existiré, no existiré, tendré conciencia, no tendré conciencia, reencarnaré? Todo eso sobre esto habla la escatología. Y todas esas preguntas deben quedar saldadas o contestadas. La restauración de la creación. Hay un cielo, tierra y una nueva tierra. Y dice, las cosas viejas pasaron. La vieja tierra y el viejo cielo dejan de existir para una eternidad sin corrupción. Y el cumplimiento del plan pleno del reino de Dios. Hoy tenemos parcialmente el reino del Padre manifestado, el reino de Yahweh. Parcialmente, ¿por qué? Porque todavía hay corrupción, todavía hay muerte, todavía hay pecado. Llega un momento en el cual todo eso deja de ser. La escatología incluye tanto eventos futuros como realidades ya inauguradas en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando Él vino y cumplió el plan de salvación con su muerte para darnos gracia, ahí empezó la escatología. No es algo que va a empezar, sino ya empezó con nuestro Señor Jesús. Nosotros estamos dentro de ese tiempo del cumplimiento de las promesas. Entonces, hay dos rubros que aborda la escatología. La escatología individual, esto es, el estudio del destino del individuo, de la persona, de nosotros, desde nuestra muerte, el estado intermedio, la resurrección y el destino eterno. Y hay otra escatología cósmica que estudia el destino de toda la creación. De hecho, la Escritura dice que la creación clama también por un momento llegar a ser redimidos. Esa creación corrupta también anhela ser traspuesta a una realidad sin corrupción. Y esto habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, el juicio final, que muchos le tienen temor a Él y no en balde, el reino de nuestro Dios y la nueva creación. Toda esta escatología aborda o es la conclusión de las 9 otras doctrinas que vimos. Aquí el Señor abarca, la escatología abarca teología propia, esto es Dios juzga y reina, el Padre Celestial. Cristología, el Señor regresa y gobierna. Soteriología, la salvación se consume. Y eclesiología, la iglesia es glorificada. Y aquí es donde cobra sentido todas las demás doctrinas que vimos, todas las demás doctrinas fundamentales. Todas tienen el objetivo de ver eternidad cumplida en nuestro Señor Jesús. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es esa manifestación gloriosa? Cuando Él regrese, ponga orden, literalmente, borre el pecado de la existencia humana y entonces tengamos una eternidad con Él. De hecho, es la esperanza que todos tenemos, que Él venga. Nuestra fe está avanzada en lo que se celebra en la Cena del Señor. En la Cena del Señor celebramos 3 cosas. Recordamos su muerte, vivimos en su resurrección, o sea, aceptamos su resurrección, creemos que fue resucitado y celebramos su venida, su segunda venida. La Cena del Señor no abarca un solo evento, dice, en memoria de mí esto hacer. Y esto de memoria de mí es recordando lo que hice, dice, hasta que yo vuelva. Y la celebración de la Cena del Señor no solamente por lo que hizo, sino por lo que hará, que es regresar. Y cuando Él regrese ya no habrá necesidad de hacer un memorial, un recordatorio.
porque Él ya va a estar presente. Romanos 8, 18 al 25. Está un poquito largo, pero bueno, quiero que lo leamos. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todos nosotros hemos sufrido, y como seres humanos a veces decimos, ay, ya no quiero esta vida, ¿no? Como quisiera ya irme con el Señor, porque esta vida ya, con todo lo que hay, ya no está padre vivirla, ¿no? Y esa es la esperanza que tenemos. Un sufrimiento no comparable con la gloria que hemos de estar viviendo. Dice verso 19, porque en el anhelo ardiente de la creación, toda la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en la esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué corrupción en la creación? ¿Cuál corrupción? Mira, la ciencia dice que el mundo y la humanidad ha ido en evolución, ¿no? Que ha ido en crecimiento. No es cierto. Sí, ha habido avances tecnológicos que han hecho lo contrario, que es destruir la creación. Los avances científicos han dañado esta tierra. La tierra tiene una erosión, no una evolución. ¿La tierra está mejor que hace 50 años? No, está peor. ¿Existen las mismas especies que había hace 100 años? No, han dejado especies de existir. La debacle climatológica causada por el niño y la niña, sus efectos termonucleares, no son nucleares, termogeológicos y hidrostáticos, todo esto que ha afectado el agua, la lluvia, las nubes, la atmósfera, la capa de ozono ha dejado de existir a causa de los contaminantes. Vemos cómo la tecnología ha evolucionado a costa o en perjuicio de la creación. Y entonces toda esa creación está esperando ser libertada de la corrupción en una libertad gloriosa. Dice verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, o sea, se está quejando, sufre dolores, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Las que son mamás saben que los dolores de parto empiezan de menos a más, teniendo un momento en el cual dicen, ay, ya que salga, ya quítenme este padecimiento. Así está el planeta Tierra, así está toda la creación como dolores de parto. Verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y esta redención está hablando de traspasar, ese momento que seamos traspasados de este mundo terrenal a un cuerpo glorificado. Porque en esperanza fuimos salvos. No, cuando tuvimos la salvación, no es que tuviéramos ya, sino con la vista puesta en el futuro, es decir, en algún momento el Señor va a regresar y todo esto va a cambiar. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero sí esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Estamos viviendo en tiempos en los cuales anhelamos su venida ya está pronta y con paciencia esperamos. Y mientras esperamos, nuestra fe es afirmada y va creciendo. Entonces, vemos cómo la escatología aborda todo lo que existe, la creación y a nosotros mismos. Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y está hablando el Señor Jesús. No es que vaya a venir, dice, ya está aquí. El Señor Jesús en ese momento habló en tiempo presente. Ya llegó. Si yo hago esos milagros es porque Él, su reino,
La manifestación de su reino está presente. Hebreos 6:5 dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Estamos viendo un presente ya salpicados de lo porvenir, ya siendo inmersos en lo que pronto ha de llegar. 1 Corintios 10:11. Y esas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo escrito es para que nosotros tengamos vida. Los mandamientos no fueron dados para nuestra perdición, sino para salvación, para que vivamos de forma correcta. La salvación dada por nuestro Señor Jesús no invalidó la ley, sino la afirmó diciendo: ya la salvación no es por lo que hagan, sino para que vivan conforme agrada al Padre. ¿Y cómo agrada al Padre? Cumplan la ley, cumplan los mandamientos. El Señor no se goza de que robemos, ni de que adulteremos, ni de que tengamos otros dioses. El Señor espera que tengamos un solo Dios, la adoremos solo a Él, que vivamos sin robar, que vivamos sin mentir, todo lo que hemos estado viendo los miércoles, y no es comercial, pero para entenderlo, lo estamos viendo los miércoles. La ley de Yahweh, ¿qué es lo que quiere que tengamos de vida ética y moralmente mientras estamos en esta tierra? Entonces, el propósito de la escatología es glorificar a Dios, al Padre, en la consumación de su plan. Que se puede decir, es cierto. De hecho, Apocalipsis, por ahí uno de los cánticos que hay en Apocalipsis dice: la salvación es de nuestro Dios. Si llegamos a la salvación es por Él, y por eso se le glorifica a Él, y se glorifica al Cordero que fue inmolado, nuestro Señor Jesucristo, porque Él cumplió el plan de salvación. Él lo hizo posible a través de su muerte. Vindicar su justicia. Vindicar su justicia. Ahí creo que la palabra se me fue. Restaurar la creación. Esto ya lo vimos, ¿no? Toda la creación que gime por ser redimida. Y establecer el reino eterno de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es el problema? Y eso lo vamos a tratar de resolver en estas... Yo creo que van a ser 4 lecciones tranquilamente. Una es vindicar, tienes razón. Yo me inventé otra palabra, ¿verdad? Bueno, vindicar. ¿Cuáles son los problemas escatológicos? Uno es la especulación excesiva. Bueno, ahorita lo voy a comentar. El sensacionalismo, la mala interpretación bíblica y el descuido doctrinal. Yo voy a tenerme aquí para comentarte algo. Mira. En el tema de escatología hay varias posturas derivadas no de un mal entendimiento, algunas, o no por una ideología humana. Estas posturas vienen a causa de que hay cosas que no están completamente reveladas, están veladas, ¿no? Del 100% a lo mejor el Señor nomás nos deja ver la mitad, ¿no? No hay un orden cronológico tampoco. Los estudiosos se han puesto de acuerdo al respecto, y de aquí vienen algunas cosas en las cuales dicen: es que eso no va a pasar, va a ser es ilustrativo, y esto va a ser esplendoroso, no. Y esa es la parte que hemos de cuidar al enseñar esto. Todo lo que te comparta al respecto, créeme que no lo tomé, y nadie lo tomó, porque yo estoy fundamentándome en fundamentos que alguien más ya puso, no con una mala interpretación, sino, de hecho, en algunas cosas te voy a dar las posturas que hay, y te diré a título personal las que aquí creemos. Y te voy a decir por qué las creemos, no porque se me antojó, sino de acuerdo al fundamento bíblico. Es entendible que es. Entonces, tenemos que tener cuidado al respecto, no ser sensacionalistas, no especular excesivamente y cuidar doctrinalmente. Por eso es que di los 9 temas anteriores, para que no seamos engañados respecto a esto último que viene
que vamos a estar viendo. ¿Ok? Entonces, resumiendo esta introducción, la escatología estudia la consumación del plan redentor del Padre personalmente y con toda la creación, hablando de todos los sucesos que van a acontecer para terminar en la eternidad para los que hemos sido salvos y en la eternidad en condenación, tristemente, para los que no creyeron. Digo tristemente, ¿por qué? Porque desgraciadamente va a haber gente que no va a aceptar, que no va a querer, o que no quiso ya, y que ya está determinado una eternidad en el lago de fuego y azufre. Porque recordemos, no es los que no crean, sino ya hay gente que no ha creído y así ha muerto y ya está en condenación. Y tristemente, para nosotros que vivimos, a lo mejor ahí van incluidos ya familiares, amigos, conocidos, a lo mejor hasta cónyuges e hijos en algunos casos, o padres que murieron sin querer conocer la verdad. Deja tú de que no hayan conocido, seguramente alguien les compartió, sino a lo mejor nosotros hemos sido testigos de gente que dijo, no quiero, y voy a morir en mis pecados, no quiero del Señor. O dijeron creer, pero llevaron una vida que no agradaba ni glorificaba al Padre. Esa consumación ya empezó con gente que ya murió sin Cristo en su corazón, sin nuestro Señor Jesús. ¿Para qué nos sirve la escatología? Para vivir con una esperanza firme en el futuro prometido por el Padre. Tú y yo estamos aquí porque ya hemos creído. Es necesario que conozcamos lo que ha de venir para no ser engañados. Perseverad en santidad, sabiendo que la salvación será consumada. Vivir en santidad no es en balde, sino tiene un propósito de eternidad en nosotros. Mantener nuestra vista en Él, obviamente, y comprometernos con la misión sabiendo que la historia tiene un final definido en nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es nuestra misión? Hacer partícipe de todo el mundo de que el Señor está cerca y que hay un medio de salvación para todo aquel que aún no lo conoce, que es Jesucristo hombre, que Él vino, murió en la cruz para darnos salvación, resucitando al tercer día, y al resucitar, la autoridad que tenía la muerte le fue quitada para Él darnos vida, y vida por gracia, de regalo. ¿Sí? Es como si creemos. Hay algunas cosas que quiero poner de contexto antes de entrar más en temas. Quiero hacerlo muy ligero, y es entender que muchas de las cosas que se van a hablar son cosas proféticas. ¿Qué es profecía? No es adivinación. Número 1. Es palabra o revelación dada por el Padre a través de su Espíritu a hombres y mujeres que de acuerdo a su voluntad les dio el don, como fue el caso de Juan el discípulo amado. Él recibió la revelación de todo lo que está escrito en Apocalipsis. Y también hay algunos puntos importantes revelados en Daniel, en el Antiguo Testamento, que hablan sobre las cosas proféticas a la par de Apocalipsis. De hecho, se podría decir que los dos fueron personas presenciales de los eventos futuros. De ahí que algunos términos, algunas manifestaciones, que por eso algunos dicen, es meramente figurado o simbólico. No, es real. El tema es este. En aquel tiempo no había las palabras o las cosas que hoy existen. Por ejemplo, por ahí hay alguna descripción que dice, yo vi como langostas que volaban, que tenían una armadura. Tú te puedes imaginar unas langostas, y algunos estudios dicen, se referían a helicópteros, que tenían como cola y estaban armados. O dice Juan, como el estruendo de muchas aguas. Pues a lo mejor era lo único con lo cual lo podía comparar. A lo mejor dijeron, como el estruendo de una bomba atómica o de una explosión nuclear. Bueno, entendamos las cosas. Pero no toda la profecía forzosamente es de adivinación o cosas hacia futuro. De hecho, no es adivinación la profecía, por cierto,
sino puede ser palabra exhortativa, correctiva y de revelación. La que ocupamos en escatología va a ser primordialmente de revelación. Esto es, conocimiento dado por el Padre para entender y ver las cosas que han de venir. Y una característica de la profecía, lo comentamos en su momento con dones, es centrada en el Padre y condicionada en algunos casos. Esto es, tiene que pasar pasa algo para que entonces suceda otra cosa. Y puede tener un cumplimiento, una misma profecía puede hablar de un evento presente y de uno futuro. Ajá. O algo cercano y lejano. Jeremías 18, 7 y 10 dice, después de estar siendo claro, Jeremías 18, 7 y 10 dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. El Señor, recuerda que siempre en los profetas hablaba de condenación y medio de redención. Ustedes están haciendo mal esto y esto, por esto y esto y esto, porque ustedes así. Pero todos los profetas dicen esto, ningún profeta, ninguna profecía se queda en condenación. Si alguien te da una condenación sin darte un medio de salvación, no aceptes la palabra. Siempre la palabra es, estás mal en esto y esto en esto, pero si te arrepientes, clama a mí, yo te respondo. Voltea tus rostros a mí, te perdono. Arrepiente tus pecados y yo te limpio. Siempre el Señor se manifestó así. Entonces dice, si tú vas, le dice a Jeremías, si tú vas y hablas a los pueblos y ellos se arrepienten, yo les perdonaré y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Primero habló de destrucción, después se arrepiente, hablaré de edificación y plantar alto, que crezcan. Pero si hicieran lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. La palabra no siempre es profética, no siempre es buena. No es de que te voy a dar un carro, te voy a dar una casa, te voy a dar un negocio. No. La palabra profética no es eso. De hecho, los que hacen eso desprestigian la palabra profética. La hacen menos. La abaratan. No, la palabra profética no es eso. Y lo que hablemos sobre Apocalipsis y esos eventos futuros glorifican al Padre en todo. Es revelación profética del futuro. Y hay un género apocalíptico que habla de esas cosas, te hablaba de este tipo de literatura con símbolos, visiones y lenguajes, figurado para revelar realidades espirituales y eventos futuros. Libros principales, te decía Daniel, Zacarías, Apocalipsis. Por ejemplo, ahí se utilizan uso de símbolos, imágenes cósmicas, intervención sobrenatural, cosas del bien y del mal, enfoque final de la victoria de Dios. Habla algunas cosas como ejemplos como bestias, que habla de poderes y reinos en Daniel 7, cuernos, que habla de autoridad y poder, y números 7, 12, 1000, que tiene un significado simbólico. Exactamente. Todo eso es lo que hay que entender. Muchas veces te vas a encontrar, por ejemplo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, las 7 copas, las 7 trompetas y los 7 sellos. Todo eso tiene un significado. Múltiplos de 12, los 144,000, por ejemplo, tiene un significado. Pero no con esto vamos a tirarnos a la numerología y entonces a decir, si tienes un 12 en tu año de nacimiento, no. Todo tiene un principio bíblico en este tema de escatología. ¿Ok? Entonces algunas cosas se tienen que interpretar literalmente, tanto gramatical como históricamente, y algunas ocasiones son figuras, metáforas y lenguaje figurado. Vamos a tratar de aterrizar eso en lo que vamos en los temas futuros que veamos. Por eso hablábamos, hay que tener cuidado con no ser sensacionalistas o literales a tal grado.
hay revelación al respecto. No en balde, los padres de la iglesia recibieron esta revelación y ya fueron comentando, enseñando, estudiando, etcétera, etcétera. Ahora, siempre esta parte escatológica tiene una perspectiva mesiánica. Mesiánica, ¿de quién está hablando? Del Mesías prometido, el que habría de venir, que es nuestro Señor Jesús. El enfoque central de la venida del Mesías es que reinaría con justicia, restauraría a Israel y establecería un reino eterno. En 2 Samuel 7:16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El pacto davídico que hizo el Padre Yahweh con David. Isaías 9:6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y este pasaje de Isaías 9, 6 y 7 habla de dos tiempos. Habla primero porque un niño nos es nacido, está hablando del nacimiento del Señor Jesús. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y eso del principado no está hablando de su primer venida, sino de la segunda, cuando viene con toda autoridad. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no está hablando de la primera venida, sino de la segunda. Porque en la primera venida no puso su imperio, no reinó. Vino a enseñar, vino a cumplir el plan de salvación. Pero en la segunda venida viene a reinar, viene a establecer su reino. Entonces, estas dualidades de tiempos, escatológicamente, hay que estudiar y tenerlo reconocido. Pero sí es importante esto. Habla sobre el Mesías, sobre nuestro Señor Jesús. Otro punto importante es el día del Señor. Y esto lo vimos mucho cuando estuvimos viendo los profetas, cómo el Señor se manifestaba. Y el día del Señor, siempre que escuches o leas sobre el día del Señor, está hablando del momento que viene juicio y restauración por la intervención directa del Padre en la historia. Habla de dos tiempos. Puede hablar, por ejemplo, del día del Señor, cuando el pueblo de Judá e Israel fueron llevados cautivos, uno a Siria y otro a Babilonia, porque no se arrepintieron, vino esto. Pero también habla del tiempo futuro en el cual el día del Señor fuerte y terrible dice Amós 5, 18 y 20. Ay de los que deseen el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, y como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Día de Jehová, día del Señor, día de juicio, es el mismo evento cuando el Señor hace justicia. Y estamos hablando a futuro de cuando el Señor va a decir, hasta aquí. Y los que somos salvos vamos al tribunal del Señor Jesús, en el cual se nos va a premiar. Pero todos los demás van al juicio del gran trono blanco, donde el Señor dice, a ver, Juan Pérez, ¿está escrito en el libro de la vida? No, Señor, no está escrito su nombre. Al lago de fuego y de azufre. Pero, señores, al lago de fuego y de azufre. Ya no es tiempo de arrepentimiento, tuviste esta oportunidad. Señor, si está escrito su nombre en el libro de la vida, adelante, buen siervo fiel. Sobre un poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Para uno no va a ser día de luz, va a ser día de tinieblas. Señor, en tu nombre hicimos, pues no está tu nombre escrito. Hay un himno que dice, hay un nombre nuevo en la gloria, y se está refiriendo al libro de la vida. Dice, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es
el pecador. Y cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, nuestro nombre ya fue escrito allá con la sangre del Cordero para tener eternidad. Y por eso hubo gozo en el cielo. Y esa es nuestra esperanza. Pero para aquellos que no recibieron al Señor Jesús, no será día de gloria. Va a ser día de perdición. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesús anunció el reino llegado. No es algo del cual el Señor huyó, de hecho habló mucho de él. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos es cercano. Y lleva ya 2000 años su reino aquí establecido. ¿Dónde se establece ese reino? En la iglesia. Pero llegará el momento en que sea establecido en toda la humanidad. Lucas 17:21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Sin embargo, este reino no se manifestará aún en su forma plena. Ahorita está parcialmente. Llegará el momento que será completamente establecido sobre toda la humanidad. Con Cristo, nuestro Señor, el reino comienza, la salvación es iniciada y la victoria sobre el pecado es asegurada. Ya no estamos en los tiempos y ahora ¿cómo nos limpiamos de nuestro pecado? No, ya hay un medio de salvación por el cual podemos ser limpios de nuestro pecado y inició cuando el Señor Jesús vino. El rechazo del Mesías también ya fue cumplido. Israel en gran medida rechaza al Mesías, lo que introduce una tensión en el cumplimiento del reino, Mateo 12. Y el discurso en el Monte de los Olivos, Mateo 24-25, habla una enseñanza clave al respecto. Señales del fin, tribulación, segunda venida y juicio. Y no quiero entristecerse con esto, sino más bien, y de hecho es algo que desde el principio he platicado mucho. Todas esas enseñanzas que hemos estado compartiendo con ustedes es con una intención, que seamos afirmados en nuestra fe. Para cuando lleguen los tiempos difíciles, porque nunca se nos dijo que el Evangelio ni al convertirnos iba a ser color de rosa, no, sino el Señor establece todo lo contrario. Pero llegarán los tiempos en los cuales vamos a ser perseguidos por nuestra fe. Hay de aquellos que estando ahí se muestren débiles y nieguen su fe, porque habrán perdido la salvación. Todo lo que les he tratado de compartir hace tiempo y sigue siendo el deseo de mi corazón es que para cuando lleguen los tiempos finales, estemos firmes. Y si alguien viene a decirte, niega a Jesús, o si no mueres, digamos, no me importa morir por el Señor Jesús. No voy a negar mi fe. Cuando lleguen los tiempos en los cuales, si estamos firmes, no aceptemos la marca de la bestia, ni seamos participantes del gobierno del anticristo controlando todo. Y digamos, yo no le entro, yo firme con el Señor Jesús. Medita en esto, y va a ser duro, pero medita en esto. Si alguien llegara a poner en entredicho tu vida, o te niegan los alimentos, ¿quieres comer? Niega a Jesús. Si no lo niegas, no hay alimentos. Estemos firmes al respecto. Yo me he ido preparando para ello. Espero que tú también lo estés haciendo. Si hoy a la pregunta dudas, yo te diría, ahí en tu interior no tienes que hacer esta pregunta. Si mi vida está en riesgo por el Señor Jesús, ¿estoy dispuesto a morir? Y si no, tu respuesta es dudativa o negativa, afírmate. Afírmate en el Señor, porque los tiempos son así. Si has visto películas de ciencia ficción, la ciencia ficción es algo inventado. Es las cosas que van a venir. Y hay muchas películas hablando sobre el futuro, de estos que le llaman futuros distópicos, en el cual
por ejemplo, esa serie Divergente, Los Juegos del Hambre, Maze Runner, El Dador de Sueños, todas estas hablan sobre futuros que no son muy lejanos, y en los cuales, si te has dado cuenta, no hablan sobre Dios, no hablan sobre el Señor, hablan sobre una autoridad humana sobre todos los seres humanos. Date cuenta de lo que ocurre ahí. Y si tú eres diferente, te matan. Y si no entras en la línea, te desechan. Y si no participas, mueres. Medita en ello. ¿Qué dicen las epístolas al respecto? 1 Tesalonicenses 4, 13 y 18, que es uno de los pasajes más doctrinalmente fundamentales de todos esos acontecimientos escatológicos, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí estamos entre esto y yo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, cuando él venga. Los que murieron en la esperanza de fe vendrán con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que habremos quedado. Y esto de haber quedado es que ya pasó tribulación, No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Voy a refutar desde ahorita y lo vayas tú meditando. La doctrina del arrebatamiento o del rapto no es un evento separado en cuanto a la venida del Señor Jesús. Y ahorita lo acabamos de leer. Dice que cuando Él venga con los que ya habían muerto y vengan con Él, los que hayan muerto aquí habrán resucitado y vendrán con Él. Dice, y nosotros que quedamos seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes con los que Él viene. No es que seamos arrebatados, ocurran las cosas y después el Señor venga. Porque si el Señor dice que viene y alguien lo va a recibir, ¿quiénes van a ser? La doctrina del arrebatamiento está errónea en esto. Hablan de una venida oculta. El Señor no dice que va a venir la versión 2.5, ni .5. Es la segunda venida. No va a venir ocultamente a llevar a su iglesia y después va a venir visible a todos. No es cierto. No, eso no dice la Escritura. Aquí dice claramente, viene, y cuando Él venga con gloria dada por el Padre, entonces, dice, con voz de mando y con trompeta de Dios, y los que hayamos quedado vamos a estar ahí, lo vamos a recibir en el cielo para estar con Él. De esto habla Pablo en las epístolas. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esa manifestación gloriosa va a ser cuando Él venga. No se va a limitar. También habla de resurrección, 1 Corintios 15, donde se explica la naturaleza del cuerpo glorificado y el orden de la resurrección. El estado del creyente, justificación presente, glorificación futura. Entonces, todo esto como preámbulo para poder entrar a un término que hemos venido hablando de hace tiempo también, al reino de Dios. De hecho, cuando vimos las bienaventuranzas, esta serie de enseñanzas que nos llevamos pues, casi medio año, de hecho, estudiando concepto por concepto del Sermón del Monte, el Sermón del Monte, que empieza con las bienaventuranzas, habla de cómo es la vida en el reino de Dios. Y explicaba en su momento esto. El reino de Dios es un gobierno que nada tiene que ver con el gobierno terrenal.
hablando entre naciones, el gobierno de México, el país de México tiene sus leyes que no son iguales, pueden ser parecidas pero no iguales a las de Estados Unidos, y que tampoco es igual al que hay en Cuba, y que tampoco es igual al gobierno que hay en China. Ahora un país de moda, que no es nada igual a un gobierno como el de Irán. El reino de los cielos, el reino de Dios, tiene sus propias leyes, tiene sus propias secretarías de gobierno, si quieres verlo así. Y cuando estudiamos todo el Sermón del Monte, estuvimos hablando de cómo es la vida en el reino, bajo la autoridad del Señor Jesús, del Padre estableciendo su gobierno, su Señor sobre nosotros. Se refiere a un dominio del Padre. Y la naturaleza de este reino, que es mucho de lo que se habla escatológicamente, dice, uno, es un reino, la naturaleza del reino, es un reino universal. Salmo 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y sobre todos es el 100%, sobre todos. Y si está en los cielos, estamos hablando del lugar donde Él está. Lucas es un reino espiritual, Lucas 17:21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cuál fue el problema de algunos de los discípulos del Señor Jesús? Que se ejemplifica mucho en la serie de Chosen. Señor, ¿cuándo vamos a empezar la guerra contra los romanos? ¿Dónde juntamos las armas? ¿Recolectamos soldados para el ejército? Y dijo, no. Es que mi reino no es de este mundo. Mi reino es espiritual. Y el ejemplo claro es cuando están en el huerto de Getsemaní, que Pedro sale con una espada y corta la oreja de un siervo de los soldados, que dice, ¿qué estás haciendo? Dice Jesús a Pedro, mira, si yo quisiera, entendiendo que esta batalla no es terrenal, yo podría mandar llamar legiones, y esas legiones espirituales se manifiestan terrenalmente y los destruyen a todos. Pero no es así. Tengo que cumplir la voluntad de mi Padre, aunque no sea en los medios terrenales que ustedes quieren para salvación, pero yo vine a darle salvación. Reino escatológico, Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, la primera venida de nuestro Señor Jesús no fue en gloria. De hecho, Filipenses dice que Él se despojó de su gloria para hacerse hombre como tú y yo. Toda su majestad Él la dejó para nacer. ¿Dónde nació? ¿En un palacio de mármol? ¿Con adornos de oro y plata? ¿Con telas finas? No, nació en un pesebre. Siendo rico se hizo pobre para venir a la tierra. Pero cuando aquí dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, no está hablando de la primera venida, sino de la segunda, donde Él va a venir con todo su esplendor, al punto que los ejércitos de la tierra van a querer hacer guerra contra Él, y Él dice la escritura que va a abrir su boca y de Él saldrá una espada que destruirá a todos los ejércitos terrenales. Digámoslo así, el Señor en ese momento no se va a contener en toda su gloria y magnificencia. Y dice, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y está hablando del reino escatológico, del reino eterno. El reino del Antiguo Testamento, recordemos que fue dado a David, y ya lo leímos en 2 Samuel 7:16, lo confirmamos en Isaías 6, del 9 al 7. Es un reino que viene con una expectativa. Fue un pacto hecho para la eternidad, cumplido en el Señor Jesús. Bueno, ya hablamos que el Señor se manifestó en esta tierra, que es de naturaleza no política tampoco.
Dice, eso es importante, Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Y parecía que el Señor Jesús les está diciendo, para que no lo quieran comparar, de una vez les digo, no es de aquí, ¿eh? A lo mejor ustedes conocen el Imperio Romano, cómo gobierna, a lo mejor conocieron del griego, a lo mejor sabían de los medos y de los persas, y de los de Babilonia y de los de Asiria. Ellos tenían sus formas y sus leyes, pero mi reino no es comparativamente alguno de estos reinos que conocen. Dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los suyos, pero mi reino no es de aquí. Por eso es que te decía, le dijo a Pedro, ¿qué estás haciendo? No me vas a defender de esa manera, ni necesito que lo hagas, porque mi reino no es de aquí, es celestial. El reino se manifestó a través de unas evidencias palpables, milagros, liberación de demonios y autoridad divina. Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, hablando el Señor Jesús, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Y cómo es esto? En el Antiguo Testamento no hay evidencia de echar fuera demonios. Quizá los conocían, pero no hay evidencias de echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque no estaba la autoridad del reino manifestada. Pero cuando vino el Señor Jesús y estableció el reino de los cielos, por eso dice muchas veces en algunos, que los demonios clamaban diciendo, Señor, Señor, ¿a poco ya llegó el tiempo? No nos atormentes, ¿no? Si ya estás aquí, por eso el Señor decía, cállense. Pero los demonios temblaban al decir, su reino ya está aquí y ya tienen autoridad sobre nosotros porque su reino ya fue establecido. ¿Captas la idea? ¿Por qué antes no había sanidades como las del Señor Jesús? Sí, no, porque su reino fue establecido. Dice que la enfermedad, reprendió la enfermedad en la suegra de Pedro y se levantó al instante. Con autoridad, porque su reino estaba establecido. No puede haber autoridad si no hay un reino establecido. ¿Cómo lo ejerce si no hay el respaldo correspondiente? ¿Por qué pudo resucitar a la hija de Jairo? Porque tenía la autoridad para decirle, Talita Kumi, levántate y anda. Y dice que al instante la niña abrió los ojos, despertó y se sentó y le dijo, denle de comer porque tiene hambre. Tiene hambre la niña. ¿Por qué antes no se hizo esto? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no había sido establecido, el reino del Padre no había sido establecido en la tierra. Y la evidencia del establecimiento de esto fue milagros, liberación de demonios y autoridad divina. De hecho, en esa misma autoridad es que la misma manifestación del reino de los cielos se manifestó en la resurrección del Señor Jesús. ¿Por qué el Señor pudo resucitar a Lázaro? Porque la autoridad que Él tiene sobre la vida y la muerte le fue dada. Al punto que dijo, ¿y qué dijo? Lázaro, sal fuera. Y dice, y yo creo que Lázaro salió flotando, y te voy a decir por qué, porque estaba atado de todo el cuerpo, de pies y manos. O una de dos, o salió caminando así de como pingüinito, o algunos consideran que literalmente fue como si lo hubieran tomado, como si lo hubieran levantado y lo hubieran puesto fuera. Porque dice, lo primero que dice el Señor Jesús dice, desatadlo. Libérenlo de las ataduras que trae, de las vendas que lo envolvían. ¿Cómo lo pudo hacer si no es porque el reino de los cielos, el reino de Dios, se había manifestado parcialmente a los que creen? ¿Por qué los discípulos hacían milagros? Porque creían en el reino, recibieron la autoridad del reino. Dice, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo.
Y esa es la autoridad del reino manifestada, dada a nosotros a través del Espíritu Santo. Porque hoy podemos orar por enfermos. El Señor Jesús, cuando mandó a sus discípulos, les dio autoridad. Que regresaron y dijeron: Señor, en tu nombre sanamos y echamos fuera demonios. Dijo: no se alegren de eso. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué lo pudieron hacer? Porque el reino estaba ya establecido en la tierra. ¿Por qué el Señor pudo dar? Ya me detuve aquí, pero ¿por qué el Señor pudo alimentar 5,000 personas? Multiplicando. Porque el reino estaba aquí y Él tenía la autoridad para hacerlo. En el Antiguo Testamento esa autoridad fue dada a los reyes y a los profetas, por eso eran ungidos. Lucas 4:17 dice, referenciando a Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y este ungimiento es: la autoridad me fue dada. ¿De qué autoridad? Del reino del Padre. Y todos los eventos que hemos de ver y pasar va a ser bajo ese establecimiento del reino de Dios. Yo no sé si a ti te emociona, a mí me emociona. ¿Por qué? Porque el Señor no se va a contener. Porque el Señor se va a manifestar con toda su gloria, y todos los que se burlaban de Él van a quedar avergonzados. De la cola entre las patas va a ser poco. Y nosotros que hemos creído, digo, no es para jactarnos, decir, ya veces los dije. No, sino va a ser: Señor, te estábamos esperando. Ven pronto, Señor, veniste pronto y estoy contigo. Mi esperanza no fue infructuosa, mi espera no fue pérdida de tiempo, fue verdad. El reino de los cielos, el reino aún no se ha consumado. ¿Por qué? Porque el pecado no existe. La muerte no ha sido eliminada completamente. Dice Apocalipsis que en ese lugar no habrá dolor, ni muerte, ni pecado, ni corrupción. En la eternidad, en la nueva Jerusalén, en los nuevos cielos y nueva tierra. Mientras estamos aquí, vivimos bajo esa autoridad espiritual. En aquel tiempo no va a ser espiritual solamente, va a ser manifiesta a todo ser viviente. Dice 1 Corintios 15, 24 y 26. Luego, al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Quieres entender esto? El Padre le dio toda autoridad al Hijo, y con esa autoridad el Hijo vino en su primera venida, dejando su reino aquí. Cuando Él regrese en su segunda venida con toda la autoridad, dice que cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia, o sea, toda fuerza demoníaca que se quiera establecer en contra de Él, dice que entonces va a decir: toda esa autoridad te la regreso a ti, Padre, porque tuyo es el reino. Cuando decimos tuyo es el reino, es tú eres el que está sobre todas las cosas. Hay un mal concepto, y aquí lo voy a dejar ahorita, voy a terminar con esto. Hay un mal concepto que dice que el Hijo está sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabes qué? En los cielos no hay dos tronos, hay un solo trono. Cuando dice sentado a la diestra del Padre, la traducción correcta es, o sería, como sentado en su lugar, como sentado en las piernas. O sea, el Padre y el Hijo en un mismo trono. El Padre le dio la autoridad al Hijo, el Hijo manifestó este reino al venir, y cuando terminen todos los eventos dice que Él le va a regresar toda autoridad al Padre, y que juntos reinarán en el mismo trono. Y si el Padre y el Hijo son uno mismo, ¿puedes entenderlo? No es que haya dos tronos y que el Padre gobierne y el Hijo gobierne acá. No, hay un solo trono. Si tú has visto las Crónicas de Narnia, al final de la película, de la primera, hay 4 tronos, ¿no? De los 4 hermanos, ¿no? No va a ocurrir así en la eternidad. No va a haber
3 tronos ni 2 tronos, hay un solo trono. Siempre se habla de un trono desde la creación en Génesis, en los Salmos. Dice, tu trono, Dios, es eterno, tu trono, Dios, es para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. El cordero que es digno de abrir los sellos, es digno de tomar todo poder, toda autoridad, y siempre habla de un solo trono. En la eternidad, toda autoridad que el Señor recibió del Padre, se lo va a volver al Padre para reinar con Él, en el mismo trono. Así que lo voy a dejar. Y bueno, quería cerrar con esto. Te lo expliqué para no decirle la conclusión. La conclusión es para esto. La autoridad que el Padre le dio al Hijo, el Hijo vino a la tierra y manifestó el reino del Padre. De hecho, siempre se referenció al reino de los cielos o el reino de Dios. Como diciendo, no es mi reino. De hecho, dice, no es mi reino. Mi reino no es de aquí. Por eso es que Él hizo, nuestro Señor Jesús, todo lo que hizo por la autoridad que le fue dada. Por eso es que nosotros tenemos ya esa manifestación en milagros, en señales, en prodigios. Por lo que Él estableció aquí. Y su reino ahorita, hoy, está establecido sobre la iglesia, sobre sus hijos, sobre nosotros. Amén. Vamos a orar, vamos a dejarlos aquí. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por los eventos escatológicos que han de venir, que ya están pronto, Señor. Estamos empezando a ver como dolores de parto, el mundo, la creación clamando a ti. Y, Señor, lo que hace 1 año, 2 años parecía imposible, Señor, está ocurriendo. Y los tiempos, los días se están acortando para tu venida. Señor, permítanos estar preparados y firmes en ti, para que venga lo que venga, Señor, estemos contigo en la eternidad. Fortalece nuestros corazones, fortalece nuestro ser, afírmanos en ti. Señor, permite que el conocimiento que hemos adquirido permanezca, porque dice la Escritura que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Señor, que aquí no falta el conocimiento, sino tú establécete. Señor, que tu palabra sea vida, por eso la congregación se llama así, palabra viva. Señor, que todo lo que hemos estudiado y hemos recibido hasta aquí sea realmente de edificación para nosotros. Señor, ayúdanos a estar firmes en ti y a entender los tiempos finales para tu honor y tu gloria. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén.